Bueno, compañeros, la idea es que, como habíamos quedado la otra vez, charlar un poco del modelo sindical que nosotros estamos proponiendo para sanidad y que estamos reflejando en el programa y demás, y tratar de profundizarlo un poco más para poderlo debatir bien entre todos y profundizarlo de cara justamente a la propia elección, que es un punto que nos diferencia totalmente de la celeste y blanca y modelo que llevan adelante, y un poco la idea es profundizar en esto y qué orígenes tienen estos modelos sindicales y demás. Así que bueno, ahí con Alejandro queríamos tener la charla con él justamente porque nosotros creemos que hay una íntima relación entre modelos sindicales y la política en general, digamos, ¿no? No es una cosa que está disociada una de otra. Así que por eso estamos acá los dos. Disculpen que en particular que llegué un poquito más tarde, pero arrancaríamos ya. Perfecto. Bueno, buenas tardes, compañeros. La idea es, yo voy a tratar de dar un pantallazo histórico en algunos puntos, pero muy conceptual, tanto sobre el modelo existente, que es el modelo que consagra la burocracia sindical. Este es el modelo de los DAER, y le podríamos poner nombre y apellido en cada gremio, y también para terminar en cuál es el modelo que nosotros creemos que por el cual hay que luchar. El tema, la burocracia sindical hace muchísimos años que está enquistada en los sindicatos. De hecho, o sea, podríamos hacer un decálogo, hay algunos que tienen más de 30 años en el sillón, y algunos, cuando asumieron, ya había otro que tenía 20, 25, 30, porque es un modelo de hace mucho tiempo. Se instauró con fuerza entre la década del 40 y del 50, ahí empezó, y hasta el día de hoy es el modelo reinante, aunque se ha ido profundizando con el paso del tiempo. Estamos en un momento importante porque desde el 2001 empezó a crujir el modelo y empezó a surgir por todos lados nuevos dirigentes, mucha gente que lo cuestiona al modelo. No es la primera vez, de todos modos, que hay un proceso de cuestionamiento. Ha habido otros procesos. Por ejemplo, en los 60 y en los 70 hubo uno, que fue el clasismo, que surgió con fuerza. A lo mejor alguno de ustedes ha escuchado hablar de Citrac-Citram, el Cordobazo, coordinadoras que había incluso en el propio cordón del Gran Buenos Aires, donde surgió una fuerte oposición a ese modelo sindical. Después vino la dictadura y eso retrocedió. En un sentido, la dictadura, contra lo que se opina o se cree, porque es lo que fomentan desde arriba, no estuvo dirigida hacia la guerrilla como objetivo central. Se utilizó a la guerrilla, que estaba muy debilitada cuando ya la dictadura, ¿no es cierto?, se impuso, sino que fue contra el clasismo, contra todos los dirigentes sindicales que estaban encabezando un proceso para desbancar a la burocracia sindical en aquellas épocas. Por eso la mayoría absoluta de los desaparecidos son trabajadores, y la gran mayoría delegados y activistas que reflejaban ese proceso. Digo, por eso esto da para mucho, da para muchas charlas, ¿no? Todo este tema. Hubo otra también cuando cae la dictadura, hubo otro proceso de recambio. Muchos de los dirigentes actuales incluso son parte de un recambio que hubo en ese momento, porque gran parte de la burocracia sindical fue cómplice de la dictadura, o sea, directamente trabajó con la dictadura, y entonces cuando volvió la democracia había un repudio a los militares, pero también, aparte de esos dirigentes sindicales, cayeron muchos y hubo un proceso de renovación, pero no surgió una renovación que la superara, sino que hubo un nuevo proceso, un intercambio burocrático, se podría decir. Muchos de los dirigentes actuales vienen de esa época. Incluso en algún momento alguno de los actuales se decía que era antiburocrático en aquel momento. Y hoy estamos protagonizando el tercero, ¿no es cierto?, proceso fuerte contra la burocracia, que tuvo un hito que es el 2001. Porque en el 2001, que fue una gran movilización popular, no solo tembló el modelo político tradicional, algo que todos discuten, que se terminaron los partidos tradicionales con el 2001,
Y esto es así más allá de que aparente que hay una continuidad, se reciclan los dirigentes políticos, pero los partidos tal cual como existían antes del 2001 ya no son los mismos. Por eso gana un Macri que tiene al radicalismo como socio, pero no es el radicalismo el centro. Y en el peronismo se dio todo este tema del Frente para la Victoria, donde precisamente porque en muchos lugares presentarse como peronismo implicaba perder votos. Y también se inició un proceso de recambio de dirigentes, donde se han logrado ganar algunos sindicatos, muchas comisiones internas, hay muchos delegados nuevos en muchos sectores. Es un proceso que casi en cada gremio, cuando uno mueve un poco el avispero, hay muchos dirigentes antiburocráticos, opositores. Entonces, yo quiero que también es importante saber, en un repaso histórico, que no siempre fue así el movimiento obrero como lo conocemos, ni políticamente ni sindicalmente. Ustedes deben escuchar una frase que muchas veces la dicen, bueno, no se puede cambiar las cosas si siempre fue así, ¿no? Un poco, la usan para muchas cosas en general esta frase. Bueno, pero ¿qué quieren? Los pobres son pobres y siempre vamos a ser pobres y siempre vamos a ser así. Las cosas son así, los dirigentes, bueno, ¿qué querés? No, y no es falso. El origen, incluso de la clase obrera argentina, fue anarquista, socialista y comunista, por ejemplo. O sea, los primeros sindicatos que se crean en el país lo crean dirigentes que son socialistas, anarquistas, ¿no es cierto? Después incluso se hacen comunistas. Había mucha conciencia de clase en los orígenes del movimiento obrero argentino. Es decir, en general eran muy clasistas los trabajadores en los primeros sindicatos y cuando empezó el movimiento obrero a caminar. Y también eran profundamente democráticos. El movimiento obrero argentino era un movimiento que peleó contra todo tipo de burocratización. Hay casos famosos de cómo se peleaba. Hay incluso películas que si ustedes las ven, hay una muy conocida que es una de Bayer, que es la Patagonia Rebelde, que ustedes van a ver una asamblea donde empieza en un día y termina en el otro, incluso hay uno que habla y no lo podían parar, pero por ejemplo, como había una gran tradición democrática, a nadie se le ocurría que una decisión no se iba a tomar entre todos, y a nadie se le ocurría callar a un orador cuando hablaba. Ya se cometían excesos porque algunos, como el caso de la película, el dirigente anarquista empieza a hablar un día y termina el otro, ¿no es cierto? Y están todo el mundo ahí podrido, ya no sabía qué hacer. Pero ojo, si se estudia toda esa época, era muy democrático el movimiento obrero. Todo se tomaba en asamblea, se decidía colectivamente, los fondos. Hay otro caso muy famoso de que una vez se encuentran en una cuneta a un dirigente sindical que se estaba al borde de la muerte, era anarquista también en aquel momento, muerto de hambre, pero cuando lo encuentran que tenía mucha plata en el bolsillo. Entonces la gran pregunta era, bueno, pero a ver, ¿cómo puede ser que si te estás muriendo de hambre y te estás lleno de plata? No, lo que pasa es que la plata era de mis compañeros que juntamos entre todos para el sindicato. Entonces el tipo prefería morirse, y fíjense con los dirigentes de hoy, ¿no? O sea, la diferencia con los dirigentes de hoy, que te van a hacer morir de hambre a vos para quedarse ellos con la plata. Había otro grado de conciencia. Eso fue cambiando, como pasa siempre en el tema, en todas las relaciones sociales, fue cambiando a partir de que se dio un cambio político en el país, que podríamos explicarlo en algún momento, no es hoy, ¿no es cierto?, el motivo de esta charla, pero con el surgimiento del peronismo como tal, empieza a surgir dirigentes sindicales que son tutelados por el Estado, algo que antes era impensado, porque en general siempre el movimiento obrero, antes del peronismo y de toda esa etapa, prácticamente la única ley que se cumplía era que cada trabajador hacía lo que quería y decidía entre ellos qué hacer. A partir de que se da el peronismo empieza todo un proceso donde la legislación del Estado empieza a regimentar las relaciones en el movimiento obrero. Por eso vuelvo a insistir, no es el motivo charlar el peronismo, pero sí cómo se fue dando el proceso, que va a terminar en uno de los pilares del movimiento del modelo sindical actual, con las famosas leyes de asociaciones profesionales.
actualmente rige una ley, ha tenido cambios a lo largo de toda la historia, pero que es la ley 23.551 de asociaciones profesionales, que prácticamente es la que dice cómo se va a organizar el movimiento obrero y pone pautas y normas de cumplimiento obligatorio, y es una ley esta que es la famosa ley que permite el unicato, porque solo autoriza a un sindicato, ¿no es cierto?, que supuestamente es el mayoritario, es el que dice cómo se hacen las elecciones y por lo tanto, por ejemplo, hace que haya requisitos que sean dificilísimos de cumplir para garantizar que haya lista única. Muchas veces uno puede acceder a una lista en un sindicato local, pero es casi imposible hacer una lista para un sindicato nacional. Es decir, es la legislación que va a consagrar una serie de normas que es lo que permiten que los dirigentes actuales se mantengan en el cargo. Porque hay un debate que dicen muchas veces, bueno, pero si no los quieren, sáquenlo a los dirigentes sindicales, ¿no es cierto? Y mucha gente que está por fuera dice, bueno, si los votan y siguen es porque los quieren. Sin embargo, esto no es tan así, porque la legislación prácticamente impide que se pueda renovar. Está hecha para que no se renueve, está hecha para garantizar la continuidad de los dirigentes existentes. Han puesto tantas reglamentaciones que hay en algunos gremios, por ejemplo, que plantean que para ser candidato antes tenés que haber sido delegado. O sea, digo, porque y si vos querés hacer algo nuevo con gente que quiere sacar a los delegados y cosas, no podés, porque si no fuiste delegado. O sea, ojo, esto está consagrado incluso en algunos estatutos gremiales, sobre todo para las elecciones nacionales, o haber sido miembro de comisiones directivas. Ya estos son el extremo, pero en general toda la legislación está hecha para que sea muy difícil presentar listas opositoras. A lo sumo, por eso, donde primero se da el movimiento y el cambio es en la comisión interna, en algunos cuerpos de delegado, eso es lo más accesible, pero después subir en la escala, ganar un sindicato, ganar una federación, cada vez se va haciendo más imposible porque han hecho leyes para que haya continuidad. Y esto tiene que ver con una cosa muy, muy concreta. Los gobiernos necesitan tener dirigentes dóciles y dirigentes con los cuales pueda negociar, sobre todo, ¿no es cierto?, que los trabajadores no ganen lo que deberían ganar, garantizar que el famoso costo laboral, ¿no es cierto?, cada vez sea más bajo, garantizar que las condiciones de trabajo permitan cada vez más explotación, y para eso le brindan a los dirigentes, que son los dirigentes que ellos quieren, una legislación que les permita continuidad, porque los dirigentes, en la medida que se transforman en agentes más de la patronal y de los gobiernos, se desgastan muchísimo por abajo. Entonces, si hubiera una legislación hiperdemocrática, esos dirigentes no durarían. Para garantizar que duren, el Estado y los partidos le dan a los dirigentes sindicales una legislación que prácticamente les permite la continuidad. Entonces, hay que entender esto porque, por ejemplo, un punto importante de cualquier programa que quiera cambiar el modelo sindical argentino e ir a un modelo realmente democrático, tiene que partir de oponerse a la ley esta de asociaciones profesionales, compañero, porque es la constitución del sindicalismo argentino y es una constitución hecha para que nada cambie, hecha para que sean los dirigentes, ¿no es cierto?, actuales los que sigan al frente de los sindicatos. Ustedes tienen que ver, ahora se reunió la CGT y se unificó. ¿A quién le consultaron? Por ejemplo, quiénes iban a ser el secretario general de la CGT, quién votó a los tres tipos estos que se eligieron, qué trabajador lo votó. Lo tenés que ver por la televisión a todo esto. Se habla mucho de corrupción, por ejemplo. ¿Ustedes vieron alguna vez un proceso hecho a dirigentes sindicales? Moyano, por ejemplo, Moyano hace muy poquito le regaló a Mirta Legrand en un programa, cuando fue con la esposa, un regalito de 22.000 pesos, que era una joyita que consiguió en una joyería de lujo, ¿no? ¿Cómo hace un camionero para regalarle en un programa a Mirta Legrand? ¿De dónde sacó la plata? Bueno, se habla de que los dirigentes se han hecho empresarios, muchos de ellos. Hay otro que es famoso. Cuando fue todo el debate del campo, un dirigente que estaba con el gobierno anterior
y que apoyaba al gobierno anterior supuestamente contra el proceso del campo, es miembro de la sociedad rural, que es Andrés Rodríguez de UPCN, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ha acumulado campos y es uno de los principales terratenientes de la provincia de Buenos Aires y es dirigente sindical. Triaca, el hijo del ministro de Trabajo, se hizo famoso allá en... ¿Cómo? Claro, el padre, este es el hijo del que era dirigente del plástico, que se hizo famoso cuando allá por los 80 le hizo una fiesta de 15 años a la hermana del ministro de Trabajo, donde invitó a todo el jet set y se calculaba en ese momento que no sé si había gastado casi $500,000, no sabían de dónde lo había sacado para hacer la fiesta fastuosa que le hizo un dirigente del plástico. Yo trabajé en el plástico durante cerca de 4 años, debe ser uno de los sectores más explotados de la Argentina y encima con condiciones de trabajo tremendas porque tenés que estar al lado de un horno, ¿no es cierto?, donde te baja el nivel de vida. Bueno, cosas como esa. Pero el Estado prefiere esos dirigentes porque son los que contienen. Fíjense si no existieran esos dirigentes ahora, lo que pasaría, porque tendría que haber llamado un plan de lucha contra el tarifazo, etc. Bueno, uno de los pilares es el estatismo, es decir, uno de los pilares del modelo actual es la relación con el Estado. Ojo, tiene otra, que es el famoso descuento por planilla del aporte sindical, que lo garantiza el Estado. Porque ¿qué pasaría si no existiera esto y el dirigente sindical tuviera que ir a recaudar la cuota sindical a cada uno de los trabajos? ¿Le pondrían los trabajadores plata a estos dirigentes sindicales? O sea, se acabarían los privilegios de los tipos. Nosotros estamos en contra, por ejemplo, de que se descuente por planilla, porque creemos, como era antes, ¿no es cierto?, que el dirigente tendría que, en función de la aceptación de lo que es, tendría que recibir o no recibir la cuota sindical. Pero no, el Estado le garantiza que aunque traicionen a todos los trabajadores, hagan las barbaridades mayores y cosas, todos los meses cobran, ¿no es cierto? Y ustedes ven que muchas veces cuando están un poquito molestos, rápidamente aparece un poco de plata de las obras sociales, como ahora le dan y los tipos se caen, los compran precisamente. Pero es este proceso de estatización. Se ha estatizado la organización sindical. Es el Estado, a través de sus leyes, el que maneja a las organizaciones sindicales y no son los trabajadores a través de las normas que ellos se dan, sino que vienen incluso de un sector externo, ¿no es cierto?, que no tiene nada que ver con los trabajadores. Muchas veces en el Parlamento no hay muchos trabajadores. Los que votan las leyes son precisamente, si uno va, son la mayoría, son dueños de empresas. Ellos votan las leyes que después rigen el movimiento de fuerza. Uno es el estatismo. El otro es el verticalismo. Han logrado, y eso, ojo, que hacen propaganda, de que no se puede conducir si no es sobre la base donde el trabajador acata lo que dice el dirigente. Ese es el modelo imperante. Y ellos hacen bandera y lo explican, que no hay otra forma, etcétera, etcétera. Es decir, el modelo actual necesita para mantenerse que la gente no opine, porque imagínense si ustedes consultaran hoy qué quieren que hagan los dirigentes sindicales, llamaran a un plebiscito, una asamblea o algo. ¿Qué votaría la gente? Votaría, ¿no es cierto?, que se haga un paro. Hay un reclamo desde abajo de un paro general para frenar a Macri. No duraría una semana Macri, pero para evitar eso, ellos han instalado un método que es el método del verticalismo. O sea, el dirigente es el que decide, esto que les decía de la CGT, todo deciden ellos, nadie lo consulta. Los paros, ¿a quién consultan? Cuando hacen un paro o cuando no lo hacen, nadie consulta nada. Ojo, y esto se traslada, desde los sindicatos, la federación, la CGT, después las federaciones, después los sindicatos, e incluso donde hay comisiones internas burocráticas pasa exactamente lo mismo. Deciden ellos y no decide la gente. Ese es el segundo, el modelo este es estatista y verticalista. Y después es un modelo de pensamiento único, que es la tercera característica del modelo actual. ¿Qué quiere decir esto? Si vos no sos peronista, prácticamente no podés opinar. Es bien de pensamiento único. Es decir, tenés que opinar como ellos, porque si no, no podés ser prácticamente nada. Ojo, esto lo llevan hasta el final
incluso si vos estás en un cuerpo de delegado dirigido por ellos, vos no podés opinar distinto a lo que opina la mayoría del sindicato, porque muchas veces en muchas comisiones internas se cuela gente que no es de ellos, ¿se entiende? Pero que es muy querida por los compañeros y ellos lo absorben, pero después una vez que lo absorben, lo obligan a que acate completamente y a que no pueda expresarse de ninguna manera distinto a la mayoría. Y esto prima sobre todo. Ojo, y lo consagran con el tema de que tenés que ser esencialmente seguirlos a ellos en todo. Es decir, el pensamiento único son las tres características fundamentales que tiene el modelo actual. Ojo, es importante saber esto porque construir un modelo alternativo tiene que plantear destruir esto, que es lo que permite que pase, ¿no es cierto?, lo que está pasando. Lamentablemente, vamos a ver que es tan fuerte el arraigo que tiene este modelo que en algunos momentos la bronca hace que los trabajadores logren desbancar una comisión interna, logren desbancar un sindicato, pero algunos opositores, incluso algunas fuerzas de izquierda que se dicen opositoras al modelo actual, terminan reproduciendo algunos de los elementos estos tres elementos, y por eso nosotros lo llamamos, se crean burocracias de izquierda que hablan contra esto, pero después terminan haciendo cosas muy parecidas. Yo después me voy a detener en esto, porque, por ejemplo, llegado el sindicato, les gusta que la cuota sindical esté cobrada por el Estado, se sienten cómodos y muchas veces empiezan haciendo asamblea, pero después cada vez pasan a tomar ellos la decisión. Incluso hay algunos grupos hasta que teorizan de que, como ellos son distintos a la burocracia, pueden tomar decisiones sin consultar, porque el problema de la burocracia no es si consulta o no, sino que responde a intereses que no son los intereses de los trabajadores, cuando en realidad nosotros estamos completamente en contra de eso, porque creemos que siempre el único reaseguro es que la base sea la que decida, ¿no? Y también el pensamiento único. Tenemos casos como, por ejemplo, el de la Unión Ferroviaria de Aedo, que es un compañero de izquierda que está al frente, que tiene mucho de esto. Por ejemplo, guay con que surja un delegado opositor. Ese lo van a relegar y en la próxima lista no va a estar, por ejemplo. O sea, ojo que en la izquierda, digo esto para que no es un problema de izquierda o derecha el tema del modelo, ¿eh? La derecha usa este modelo, pero hay organizaciones que son opositoras a esto hasta que ganan, y cuando ganan, se entiende, empiezan a transmitir muchas de las cosas. Por eso es tan importante el debate, porque hay una pelea política en un sentido por imponer un modelo distinto, y cultural, para ganar a los trabajadores por un modelo distinto. Porque tantos años de aplicar esto, muchos trabajadores creen que es lo normal y que está bien o que no hay otra cosa. Y nosotros tenemos que tratar de convencer y ser un ejemplo donde podemos llegar a tener cargo, ¿no es cierto?, de aplicación de este modelo. Miren, compañeros, ¿cuál es la propuesta? Nosotros la sintetizamos en 5 puntos a la propuesta de un modelo alternativo distinto, y que creemos que es muy importante aplicar tanto cuando uno es delegado como cuando uno está en un sindicato, ¿no es cierto? Y desde ya, en cualquier representación gremial, pelear por esto y pelear porque los trabajadores cambien. Porque si no hay un modelo distinto, es muy difícil enfrentar a la patronal y enfrentar a los gobiernos. O sea, nosotros tenemos un problema, que el cáncer que tenemos los trabajadores es que está enquistado adentro mismo en nuestras propias filas, que es ir con el general vendido. O sea, nosotros damos las peleas no solo con los dos brazos atrás encadenados por tener estos dirigentes, sino que el que te dirige, encima de que te ata los brazos para que pelees, trabaja para el enemigo. Ese es el problema. La burocracia, incluso la burocracia no es de la clase obrera, dejó de serlo hace mucho tiempo. Es una casta por fuera de la clase obrera. Tiene otros intereses. Ya no tiene el mismo interés del trabajador de llegar a fin de mes porque tiene sueldos de privilegio. Ni siquiera tiene el problema de que se cansa mucho porque no trabaja, hace años que no trabaja. Es otra cosa distinta. Está más emparejado con el patrón que con el obrero en intereses. Y el patrón alimenta los privilegios de todos estos tipos porque quiere que tenga los mismos intereses que él, y los mismos intereses que él incluyen pelear contra el trabajador, y por eso muchas veces se unen contra el trabajador, defienden ese privilegio como el patrón defiende su ganancia, ¿no es cierto?, tanto en lo privado como en el Estado. Entonces, ¿cuáles son los 5 puntos? Uno es la independencia del Estado.
Nosotros, compañeros, creemos que hay que batallar por terminar con esa ley de asociaciones profesionales, terminar con el unicato. Nosotros estamos porque los trabajadores se organicen como quieran, compañeros. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros creemos que lo mejor es la unidad, que lo mejor es, incluso que lo mejor es que los trabajadores conscientemente se unan en un solo sindicato. Ahora, pero la verdad que nosotros estamos porque los trabajadores decidan cómo se organizan, porque hay muchas veces que es una necesidad hacer otro sindicato. Y nosotros estamos porque los trabajadores resuelvan democráticamente qué hacer. Hubo un caso acá importante que fue el del subte. No sé si ustedes recuerdan, el subterráneo teóricamente está bajo la tutela de la UTA, pero que se llama Unión Tranviario Automotor de la época de que había tranvía, más o menos acá, es lo que tienen el monopolio. Por la ley de asociaciones profesionales, los trabajadores del subte, el Estado, esa ley, decía que dependían de ellos, pero los trabajadores, cansados de traiciones, se organizaron y empezaron a formar su sindicato. Moyano amenazó con hacer una huelga general si le daban la personería a ese sindicato. ¿Por qué? Moyano, que amenazó con una huelga general porque cuestionaba el modelo. Si le permitían al sindicato escindirse del sindicato general, estaban cuestionando parte del modelo. Bueno, tanto fue la fuerza post-2001 que se logró finalmente esto. Ojo, se han logrado muchas cosas, pero el tema es defender que los trabajadores se organicen como quieran. Ojo, esto, miren, es fácil hacerlo cuando uno es oposición, pero ¿qué pasaría si vos ganás el sindicato de la sanidad mañana? Y hay un grupo de compañeros que por lo que sea, equivocados incluso, equivocados, deciden hacer otra porque no se sienten contenidos. Nosotros, compañeros, estamos a favor de que el Estado no intervenga, de que los trabajadores resuelvan. Si quieren hacer su experiencia y hacer otro sindicato, por más que lo dirijamos nosotros estamos a favor. Estamos en contra que desde arriba nadie le diga a los trabajadores lo que tengan que hacer. A lo sumo se equivocarán solos los trabajadores, ¿entiendes? Y nosotros, en un régimen democrático, mañana los vamos a convencer de que vuelvan. Pero no estamos a favor del unicato sindical y creemos que ningún trabajador con conciencia tiene que estar por eso. O sea, hay que dejar que los trabajadores se organicen. Por eso, frente a la ley de asociaciones profesionales, que tiene un montón de artículos, nosotros proponemos una ley que tenga un solo artículo y que diga los trabajadores se organizarán como los trabajadores quieran. Esa es nuestra única ley. Si nosotros pudiéramos acceder a votar una ley, destruiríamos y diríamos esa, para que sean los trabajadores. La cuota sindical, desde ya nosotros estamos porque se cobre en los lugares de trabajo voluntariamente todos los meses, que se acabe con... Nosotros hicimos experiencias de esto. Una vez nosotros ganamos el sindicato de la UOCRA en Neuquén. La burocracia, por supuesto, ¿con qué te aprieta primero? Con no darte la plata. Te trata de vaciar, no te paga los sueldos, no te paga el alquiler del local, no te paga la luz, los sueldos del empleado, ¿no es cierto?, que atiende el sindicato, porque como tienen el poder central que le da la ley, la plata no va a las seccionales, sino que la plata va al secretario general del gremio nacional, que a su vez te da plata a vos en función de cómo te portás. ¿Me entendés? Te portás bien, te da mucha. Si no te portás mal, no te paga ni el alquiler. Bueno, de esa experiencia, como nosotros estamos a favor, hicimos una experiencia muy grande y los trabajadores colaboraban, compañeros, con nosotros para mantener, y se creó otra relación, donde hay un mal delegado, la gente no ponía, servía incluso hasta para ver dónde las cosas funcionaban bien y dónde funcionaban mal, porque en la obra, donde el delegado era medio burocratón o medio amigo de la patronal, no llegaba un mango al sindicato, entonces permitía hasta ir midiendo, ¿no es cierto?, cómo se estaba dando la cuestión. Bueno, hay otras cuestiones. Nosotros estamos en contra de la conciliación obligatoria. O sea, nosotros estamos en contra de todo eso. Vuelvo a insistir, los trabajadores se tienen que organizar como los trabajadores quieran, en cada uno de los lugares bajo una ley. Ojo que esto, vuelvo a insistir con un concepto. Esto todo el mundo lo pelea cuando es oposición. Pero somos pocos los que peleamos por esto cuando ganamos algún sindicato, porque es más cómodo saber que todos los meses te lleva la plata, que tenés un poder tremendo por sobre el cuerpo de delegado, porque como la ley hace que vos tengas más poder que la comisión interna, ¿me entendés? Incluso ahora están discutiendo toda una legislación para que la comisión interna no pueda hacer paro. Hay un fallo de la Corte que plantea que
Los únicos que pueden hacer paro son los sindicatos, no las comisiones internas, porque cada vez tratan de regimentar mucho más para que el poder omnípodo lo tenga el dirigente. Entonces, eso, cuando vos ganás un sindicato, te entra el gustito, bueno, pero soy yo el que decido. No, nosotros estamos por cambiar y es clave esto para ver, ¿no es cierto?, qué clase de dirigente sindical hay. Si hay un dirigente realmente comprometido o es un dirigente que es comprometido de pico, pero por la vía de los hechos, no. El otro tema es democracia sindical, que este es un debate también importante. Es la segunda característica de un modelo nuevo para nosotros. ¿Qué quiere decir democracia sindical? Porque acá hay distintas interpretaciones. Para nosotros es que hay que facilitar los mecanismos para que todas las decisiones la tome la mayoría de los trabajadores. Ojo, digo mayoría porque también hay una desviación de algunos grupos de izquierda que en un sindicato que tiene 10.000 afiliados, por ahí se gana, juntan 30 personas en un local, hacen una asamblea y dicen que esos 30 decidan ya por el resto. Y eso no es democracia sindical, ¿eh? Porque democracia sindical es buscar los mecanismos para que participe la mayoría. Desde ya, hay que trabajar para que sea la asamblea. Hay el mecanismo del cuerpo de delegado con mandato, que es otra forma también, no cuerpo de delegado, cuerpo de delegado con mandato, porque si vos tenés que decidir, no es lo mismo lo que diga el delegado que el mandato de su establecimiento, ¿se entiende? Porque es mucho más democrático que se lleven mandato para así conocer realmente cuál es la situación del conjunto de la gente. Estamos en un momento donde se pueden hacer votaciones por urna en determinado momento también y ir a los establecimientos para que la gente se exprese. Se pueden hacer, hay infinidad plebiscitos, o sea, hay muchas formas. El problema es si está de contenido arraigado, de que se necesita educar a la base en la necesidad de que participe y fomentar medidas para que sea realmente efectiva esa democracia y se pueda elegir absolutamente todo. ¿Por qué pelear? ¿Por qué programa? ¿Cuándo hacer una medida de fuerza? ¿Cuándo levantar? ¿Cuándo aceptar la propuesta de la patronal y cuándo rechazarla? ¿Cuándo elegir a los delegados paritarios, por ejemplo? ¿Y qué van a hacer los delegados paritarios? Nada de esto se hace en el modelo actual, compañeros, nada de esto, todo es por arriba. Bueno, pero nosotros tenemos que ser los campeones en pelear por esto y de ganar a los trabajadores para explicarles que solo resolviendo entre la mayoría vamos a poder avanzar, porque en la medida que elige uno, ese uno, y por más que sea el mejor compañero, está presionado de tal forma que en determinado momento puede equivocarse o lo pueden captar para cualquier cosa. La única garantía que tenemos los trabajadores es la posibilidad de resolver entre todos, incluso hasta equivocarnos entre todos. Pero la democracia sindical, acá hay debate de todo tipo, miren, también incluso con la izquierda, porque, vuelvo a insistir con el concepto que ya lo dije antes, hay compañeros de izquierda que creen que, como ellos están contra el capitalismo, están contra los patrones, están contra todo, no necesitan consultar porque ya son gente que tiene incorporados los intereses de la clase obrera. Miren, nosotros no creemos para nada en eso, ¿eh? Al revés, la experiencia nos muestra que el que no consulta la base siempre, por H o por B, termina de alguna forma conciliando con el patrón y no defendiendo a fondo los intereses de los compañeros. ¿Qué fenómenos se dan en algunas organizaciones de izquierda? Que defienden tanto el pequeño nicho que lograron, que para defender ese nicho, muchas veces les agarra miedo de que si pelean mucho venga una ofensiva, y empieza una relación donde se terminan transformando en un freno, ¿eh? Entonces, lo único que puede evitar esto es la democracia, porque los trabajadores no los guía ningún interés corporativo ni de negociación, a los trabajadores los guía el bolsillo, las condiciones de trabajo. Entonces, si se consulta, siempre se va a tener en cuenta la necesidad del conjunto y luego la necesidad del dirigente, porque muchas veces el dirigente, aunque no sea corrupto, tiene otros intereses. Por ejemplo, ojo, porque ya solo no trabajar es un privilegio. No es lo mismo trabajar que no trabajar. Hay muchas organizaciones de izquierda que, llegado un sindicato, empezás a tener ciertos privilegios. Y para defender ese privilegio, muchas veces dejan de hacer participar a la base
y se ponen por encima de los intereses. Por eso, democracia sindical es una palabra santa, tiene que ser en otro modelo, compañero. No volver al anarquista que hablaba 2 horas, que nadie lo paraba, ¿no es cierto? Pero que todos los compañeros puedan expresarse, es un punto fundamental. El otro es combatir el pensamiento único, aceptando y promoviendo que se incorporen en todos los organismos de conducción las minorías, compañeros. ¿Qué quiere decir esto? Las asociaciones profesionales dicen que hay lista única, el que gana se lleva todo. Puede haber una minoría que sea el 49% en una elección sindical y no tiene un solo cargo en la comisión directiva. Incluso han llegado a plantear en muchos lugares hasta las listas únicas para elección de delegados. Yo, por ejemplo, mi compañera que es del Hospital Ramos Mejía, se eligen por lista única los delegados. O sea, el que acabamos de ganar por 5 votos, pero acabamos de ganar la elección de delegado. Durante 15 años dirigía la burocracia con lista única. Es decir, por más que tú representaras el 45% del hospital, nunca tenías acceso a un solo delegado. O sea, y nosotros estamos en contra de ese modelo, compañeros. Nosotros creemos que hay que batallar para que todo el mundo esté de alguna forma representado, inclusive la burocracia. Si la burocracia tiene un sector de los trabajadores, porque por eso de esa forma se garantiza la unidad, pero además se refleja realmente cuál es la situación de cada establecimiento. Nosotros estamos en contra de que porque ganamos y somos los mejores, raleamos y matamos a todo el que opina distinto. Ojo, política o sindicalmente. Un modelo nuevo es incorporar a las minorías. O sea, romper con este criterio de el pensamiento único, que solo el que dirige. Esto lo aplican todos, incluso lo explican teorizando. Dicen que no se puede dirigir si no es teniendo la suma del poder público, que las minorías hinchan las pelotas, que, ¿me entendés?, siempre están en contra de todo, que ponen palos en la rueda, las minorías. Bueno, nosotros tenemos una opinión completamente distinta, compañeros. Nosotros creemos que hay que respetar a las minorías y que un modelo distinto se tiene que construir en esa forma. En concreto, incluso otros que te dicen, la izquierda, bueno, pero como estamos bajo esta ley sindical, yo no puedo cambiarla. Gano el sindicato bajo esta ley, por lo tanto, toda la comisión directiva es mía y yo no puedo incorporar a las minorías. Falso, se puede. Se puede armar una comisión donde proporcionalmente a los votos que sacaron las otras listas se los incorpore y que esa sea la comisión que realmente decide. Hay 1000 formas de garantizar que la minoría pueda participar de una decisión, ¿no es cierto?, si vos tenés la política de incorporarlo. El problema es que volvemos siempre a lo mismo. Siendo opositor, cuando uno es minoría, siempre quieren que lo incorporen, pero después cuando es mayoría, como este tema del modelo no está arraigado, ahí bueno, que el resto se joda. Fíjense un caso actual de esto, la CTA. En la CTA hay una crisis brutal, en la CTA de Micheli. ¿Por qué hay una crisis brutal? Porque se han empezado a pelear entre 2 socios fundadores, entre el sector de De Genaro y el sector de Micheli, que es el del sindicato de ATE. Ninguno de los dos defiende un modelo sindical distinto al actual. Por lo tanto, están en una guerra para ver quién logra un voto más que el otro para limpiar al resto. Nosotros tenemos una política completamente distinta, porque va a terminar en una ruptura. Termina en una ruptura. Ya está, de hecho, la ruptura. ¿Cuál tendría que ser una política si hubiera realmente un modelo sindical distinto? Primero, llamar elecciones, no matarse entre dirigentes, sino apelar a la base, ¿no?, para que sea la base la que resuelva, no los dirigentes. Pero segundo, a ver, si están divididos prácticamente por mitades, hay que conformar una comisión directiva que tenga los 2 sectores, que es la única forma de garantizar la unidad. Porque es lógico que si gana uno y aplasta al otro, el otro es muy probable que se vaya y que se rompa, no que se integre. Y así se va fragmentando cada vez más la lucha. O sea, la base para... Por eso, un modelo sindical distinto tiene que ver con el tema de romper el modelo del pensamiento único y tratar de incorporar minorías en todos los tramos de la estructura. Hay otro punto, un cuarto punto que es importante alrededor del modelo sindical, que es el tema de los privilegios, compañeros, porque no se va a poder cambiar de raíz si no se batalla contra los privilegios de los dirigentes. Por lo que les explicaba antes, si los dirigentes sindicales viven en una situación de privilegio, ¿por qué van a tener que salir a la lucha? O sea,
Si el trabajador de un gremio gana en promedio 8.000 pesos y el dirigente sindical gana 100 o 200.000 pesos por mes, ¿ustedes creen que ese dirigente tiene la misma necesidad que el trabajador de salir a pelearla y de enfrentar a la patronal? Si encima no trabaja. O sea, el tema de los privilegios tiene que ser un punto fundamental a atacar. Ojo, la burocracia, que tiene privilegios enormes, lo primero que hace cuando ve que se le escapa un sector del activismo y surge un cuerpo delegado opositor, es tratar de comprarlos con privilegios a los compañeros. ¿Qué hace? Se los lleva al sindicato. En el sindicato, se entiende, arranca y los invita a utilizar algunos de los hoteles que tiene, lo empieza a invitar a comer, los empieza a invitar a chupar cosas que nunca nadie había visto. O sea, ojo, los empiezan a comprar, los empieza a darle que tengan la posibilidad de dejar de ir a laburar. O sea, empieza a tratar de corromperlos, porque la burocracia, de última es material el surgimiento de la burocracia. Nosotros, en el modelo sindical que nosotros propugnamos y que creemos que es el único para evitar tenemos que batallar contra los privilegios. Por ejemplo, los dirigentes sindicales tienen que ganar lo mismo que ganaban en su lugar de trabajo y en el puesto que tenían cuando asumieron ese cargo. Nosotros estamos porque los dirigentes sindicales después de un tiempo vuelvan al lugar de trabajo, compañero. Incluso lo ideal sería 2 mandatos como máximo y volver a trabajar. ¿Por qué? Porque precisamente uno de los puntos de privilegio también es no trabajar, es no entrar en contacto con las problemáticas de los... incluso se ha puesto esto como en algunas legislaciones se está poniendo para los diputados, 2 mandatos y tenés que, ya no podés tener un tercero. Sin embargo, los dirigentes sindicales, 20 años, 30 años, se entiende, con privilegios tremendos. O sea, el tema de que muchos de ellos, aún con el cargo, que no tener el cargo implica que no trabajas más, sino que en muchos casos se pueden rotar el cargo y un sector permanentemente puede trabajar y seguir haciendo tareas. Es decir, un nuevo modelo implica terminar con los privilegios, porque esa es la forma que el dirigente pelee para estar mejor él, tratando de que estemos mejor todos. O sea, porque si vos ganás lo mismo que gana un trabajador, si cada tanto tenés que volver a laburar, vas a pelear por salario y por condiciones de trabajo, porque estás peleando también por vos. O sea, si vos ya no tenés nada que ver con eso, pasa lo que nos pasa ahora, que Daer, por ejemplo, que encima es diputado, o sea, ¿ustedes creen que tiene la necesidad? De diputado solo gana 100 lucas, de diputado solo gana 100 lucas. Si a eso le suma lo que se lleva por el sindicato, o sea, no tienen nada que ver. Un quinto punto para nosotros también importante de un modelo sindical alternativo es el tema de la coordinación con otros. No se puede ganar en un establecimiento solo, compañeros. A lo sumo se podrá conseguir alguna mejora, pero es casi imposible derrotar a la patronal si no es con la coordinación con otros establecimientos y con otros sectores. Este es un punto importante. Muchas veces los trabajadores dicen, uy, pero es difícil ganar. Y solo en un establecimiento, incluso por más que tengas una gran dirección que consulte a la base, podés conseguir cosas, pero nunca vas a poder derrotar realmente a la patronal. La coordinación, la burocracia actual, parte fundamental de su modelo es que peleemos cada uno solo por su lado, porque así nos puede derrotar. O sea, por eso el centro gallego da la pelea que la da, y el sindicato no hace nada, el italiano pelea por lo suyo, cada uno, no solo que no hay paro general de un gremio, no hay paro general del país, cada sector pelea. Ahora, esa coordinación es importante darla y que peleemos por coordinar con el resto de los compañeros, o sea, que incluso que busquemos las formas de participar. La primera y primaria es apoyando al compañero que está en conflicto. O sea, si ganamos un lugar, ese lugar tiene que estar al servicio de apoyar al otro compañero que está colaborando, ¿no es cierto?, que está luchando, y que nos apoyemos entre todos, entendiendo que hace falta permanentemente coordinar con todo. Miren, compañeros, todo este modelo, es posible pelearlo, pero sabiendo que está íntimamente ligado a un problema político general. El modelo actual, yo dije que nació con el peronismo, porque el peronismo nos metió en la cabeza a los trabajadores, en un momento muy excepcional del país, donde había mucha plata, que
se podían conciliar los intereses de los trabajadores y de los patrones. Esa es un poco la conciencia de la conciliación entre patrones y trabajadores surge un poco con el peronismo. El modelo sindical es el modelo de conciliación entre trabajadores y patrones. Lo que nunca dicen es que la conciliación se da sobre la base de que los trabajadores cada vez estamos peor para que el patrón esté cada vez mejor, porque son irreconciliables los intereses de unos y de otros. Para llegar a un modelo distinto hace falta un avance también político en la gente. Tiene que entender, y tenemos que ganar una mayoría de los trabajadores para que entiendan que son irreconciliables los intereses de los trabajadores y todo. Y por lo tanto, hay que ganarlo para el interés de clase. Solamente vamos a avanzar a otro modelo sobre la base de entender que los trabajadores tenemos que enfrentar al patrón y que el enfrentamiento no es solamente sindical, el enfrentamiento es político también. Yo daba los otros días, creo que acá mismo, un ejemplo. En los trabajadores argentinos, fruto precisamente de este lío que tenemos en la cabeza de si podemos conciliar o no con el patrón, nunca se nos ocurre en el sindicato votar al dueño del establecimiento como delegado. No sé, yo el italiano, no sé si a los Macri lo votarían, no sé ahora quiénes son, pero no sé si lo votarían como delegado general en vez de a César o de a Romerito. No se nos ocurriría, o al gerente, ni siquiera votar. Sin embargo, sí los votamos para que gobiernen, porque acabamos de votar, ¿no es cierto?, a uno de los patrones, ojo, y no digamos que no lo votó ningún trabajador, la mitad de los trabajadores lo deben haber votado como mínimo a Macri. Entonces, tenemos ese matete en el medio de que en lo sindical muchas veces elegimos una clase comercial y en lo político, y tiene que ver con este tema. Ahora, el modelo sindical nuevo van a hacer de un cambio también en lo político, hay una íntima relación. Por eso, cada vez que hubo primero, este modelo surgió a partir de un cambio político. Surgió a partir de que los trabajadores rompieron con el anarquismo, el socialismo, el comunismo y se hicieron peronistas. Antes había otro modelo. Cuando se da ese cambio político, empieza el modelo sindical actual. Los 2 o 3 momentos donde entró a crujir es cuando empezó a crujir el modelo político, no el modelo sindical. Por ejemplo, en los 70, la izquierda empezó a hacerse muy fuerte en la fábrica y en los cordones industriales. Y ahí surgió el clasismo, Citrac, Citram, las coordinadoras, y empezó a crujir el modelo actual. Porque un modelo distinto está unido a un modelo político distinto. O sea, no puede haber un cambio en lo sindical sin que haya un cambio en lo político. ¿Se entiende? Porque una cosa, si los trabajadores creen en el peronismo, y van a seguir con este matete y posiblemente sigan con este modelo sindical, o sea muy difícil cambiarlo. Para cambiarlo hace falta también un cambio político. Y en la segunda vez fue cuando cayó la dictadura. Cuando cayó la dictadura, el peronismo perdió. No es casual que ahí se dio una gran renovación de muchos sindicatos. Por ejemplo, no sé si ustedes saben, pero Sanidad lo dirigimos la izquierda. Cayó la burocracia. Es famoso Hueso Campo, casi que se lo tira de un 5º piso en el sindicato, ¿no es cierto?, porque no querían entregarlo y entró, ¿no?, toda la nueva comisión interna. No sé si sabían, se ganó. ¿Por qué? Porque estaba muy debilitado el peronismo por el colaboracionismo con la dictadura, los dirigentes sindicales, etc. Entonces, hubo todo un proceso que terminó con algunos triunfos, pero estaba ligado a un proceso político. Ese proceso no se dio totalmente, se recompusieron, lograron volver. Se empezó a dar en el 2001 de nuevo un proceso. ¿Por qué? Porque esta crisis de los viejos partidos, ese proceso todavía no terminó. No terminó, está en pleno desarrollo. ¿No es cierto? Y dependerá un poco del avance político también de los trabajadores si avanza esto. Hay mucha gente en todos los lugares que quiere un cambio del modelo sindical, muchísima gente. Ahora, hay una batalla por ganar a esa gente para un modelo realmente alternativo, porque no se trata solo de pelear por la manija del sindicato, compañeros, sino por pelear realmente por cambios de fondo. Entonces es importante que el activismo y la vanguardia le pueda explicar a los trabajadores por qué modelo alternativo pelea, cuál es el modelo actual, en qué se basa y cuál es el modelo alternativo. Bueno, un poco la idea de estas charlas tiene que ver con eso. Casi todos ustedes son activistas sindicales de distintos lugares. ¿Por qué modelo peleamos en el movimiento? Si ganamos, por ejemplo, comisiones internas, ¿al servicio de qué modelo las ponemos? ¿Cómo va a funcionar cada uno de los lugares que nosotros ganemos? Porque
si queremos realmente avanzar, también tenemos que dar el ejemplo. O sea, en los lugares que nosotros estamos, tenemos que actuar distinto a como actúa la burocracia, y por esa vía. Nosotros muchas veces hacemos ejemplo con el italiano. Ahora, pero si tuviéramos muchas comisiones internas que encima coordinen entre ellas, podría ser un... Esa es la forma, ojo, porque no piensen que la vamos a derrotar solo con las elecciones a la burocracia. De otras cosas, ¿por qué? Porque las elecciones se rigen por la ley del Estado, o sea, está preparada las elecciones para que nos puedan hacer fraude, por ejemplo. Los tipos deciden ellos dónde ponen las urnas. En esos lugares no cualquiera puede ir a fiscalizar. Si la oposición no tiene, se entiende la cantidad, no sé cuántos son los lugares. 229 urnas en establecimientos y muchas en el sindicato mismo. ¿Se entiende? O sea, una fuerza nueva tiene que tener 500 fiscales más o menos para fiscalizar, como mínimo, si querés realmente fiscalizar en serio. Obvio, tenés que tratar de ir creciendo y acumulando fuerza para alguna vez tenerlo, pero para tenerlo también es importante ir ganando a cada uno de los compañeros para una pelea que no es la de la elección, es por un modelo distinto. Porque supongamos que ahora en la elección, que va a ser muy difícil que tengamos los 500 fiscales, va a pasar a lo mejor como la elección anterior, que hubo cuántas urnas con 0 votos. En todas las urnas donde no pudimos llegar con un fiscal sacamos 0 votos. Y en las urnas que llegamos casi le ganamos. En una, ¿entendés? O sea, porque, y está preparado, los veedores del Ministerio de Trabajo, todo está preparado para que ellos se mantengan. Entonces, desde ya, tenemos que garantizar llegar a tener 500 fiscales, hay que trabajar para acumular, pero no hay que pensarlo solo en esta elección. Pero además, para tener esos 500, es importante, compañeros, que ganar a la mayoría de los compañeros por un modelo sindical distinto, no solo por ganar la elección, porque el compañero que lo ganamos por ganar la elección y después no la ganamos se desmoraliza. En cambio, si lo ganamos para un cambio más de fondo, que, mirá, estamos trabajando para esto, nos puede llevar un tiempo, pero queremos que seas consciente de que es posible cambiar la realidad, pero para eso nos tenemos que organizar, tenemos que ver y tenemos que discutir qué modelo queremos, porque tampoco se trata de cambiar esto para que siga más o menos parecido. Ojo, este es un debate con la izquierda que tenemos nosotros, ¿eh? Nosotros tenemos un debate grande con el Partido Obrero y con compañeros del Frente de Izquierda, porque muchas veces donde ganan reproducen los mismos problemas, o incluso no solo... Ellos pudieron también haber incidido para que haya una gran coordinación entre todos nosotros, así como hubo en los 70 y todo. Hoy hay condiciones, si las comisiones internas y sindicatos que dirige la izquierda se unieran y llamaran, por ejemplo, a un gran plenario, a un gran congreso, si llamaran, ayudaría al activismo a tener la fuerza incluso para dar mejor la batalla contra la burocracia. Pero no tienen esta conciencia de la necesidad. Es más, había más conciencia de la unidad en el clasismo de la década, ¿no es cierto?, del 70, donde más allá de las diferencias, todos sabían que te tenías que unir. Si no, no hubiera habido cordobazo, si no había esa conciencia, si eran distintas corrientes. Del cordobazo, un dirigente era nuestro, otro dirigente simpatizaba con el Partido Obrero. Muchos dirigentes simpatizaban con la guerrilla, pero no había discusión de que había que unirse para enfrentar a la burocracia y a la patronal. Y así surgió el cordobazo. Ojo, las coordinadoras que se hicieron acá en toda esa época, había dirigentes de todo tipo. Nosotros dirigíamos bancario, que hubo una comisión interna muy combativa, teníamos peso también en el ESMATA, pero había otras corrientes del peronismo de izquierda que dirigían otras fábricas y entre todos teníamos diferencias, pero nos uníamos para hacer un polo que logró poner en jaque a la burocracia. Hoy en día, compañeros, hay algunas organizaciones de izquierda que el principal enemigo es el otro de izquierda, más que en vez de unirse, ¿no es cierto?, para trabajar muchas veces juntos. Por eso no hemos podido lograr un plenario en los últimos 5 o 6 años de todas las comisiones internas combativas que darían un peso tremendo a la lucha contra la burocracia y por un nuevo modelo sindical. Pero ojo, tiene que ver con estas diferencias también, porque hay compañeros de izquierda que no tienen claridad de la necesidad de un nuevo modelo sindical, sino que lo único que les interesa es ver su pequeño coto de casa. Ah, gané mi sindicatito, me quedo tranquilo. No, lo vas a perder al sindicato si la lucha no avanza, porque no podés quedarte con un sindicato solo, con una comisión interna. Si no te extendés rápidamente al resto del gremio, a la larga el gremio te va a derrotar porque tiene muchas más condiciones que vos. Vos podés ganar durante varios años una comisión interna, pero pelear contra la patronal y contra el gremio es muy difícil, compañero. En algún momento te van a... O sea, si vos no extendés a otro establecimiento, y no se trata incluso de ganar un gremio, si vos ese gremio no lográs que
apoyar para que se gane el gremio de al lado, si todo el resto de los gremios lo dirige la burocracia, el gobierno es posible que de acá a un tiempo te vaya a derrotar o te condiciona para que vos, para no perder el lugarcito, empecés a negociar con la patronal, que es lo que le pasa a muchos dirigentes sindicales. Hacen un poco lo que hacían los socialistas en Rusia, que para cuidar la URSS terminaban bloqueando que hubiera procesos en otros países. Es un tema muy delicado este. Por eso, hay que ganar, compañeros, por un nuevo modelo, empezando por discutir si les parece bien este modelo o no, o qué opinan ustedes que habría que hacer en el movimiento obrero. Pero es un debate muy importante este, porque si tuviéramos cuadros que tienen claridad del modelo por el cual hay que pelear y convencen cada vez más compañeros, es la base para en algún momento cambiar. Y como eso te lleva a lo político, también hay que saber que los únicos que defienden un modelo de este tipo son gente que no está comprometida con el sistema actual, compañero, porque, o sea, te lleva, o sea, vos querés un sindicalismo para que logre reformas sin cambiar el sistema, es imposible. Lo digo, les doy 2 o 3 ejemplos. Y también lo vengo dando hace mucho. Hace 3 meses los bancarios eran el ejemplo porque habían logrado el 33% de aumento. Ya hoy no sirve para nada el 33% de aumento, porque con una decisión ministerial ya la inflación es del 50%. O sea, llega un momento que sí, es importante la pelea por estar un poco mejor, pero hasta que los trabajadores no tengan los estamentos del Estado realmente, el gobierno, no haya un gobierno distinto, es muy difícil. Entonces, el sindicalismo será un sindicalismo realmente distinto cuando entienda que además de pelear por el salario, también hay que pelear políticamente, porque si no son los trabajadores la columna realmente, no solo la columna vertebral, sino la cabeza de un proceso de cambio político, ¿quién va a ser? O sea, entonces por eso también es importante, modelo sindical nuevo va ligado también a empezar a pensar en una sociedad distinta, en un gobierno distinto, o sea, está todo íntimamente ligado. Así que bueno, yo sé que estamos tirando muchas ideas, pero lo central es que también ustedes se preocupen por formarse, compañeros, porque parte importante, la burocracia hace cursos y seminarios para explicar su modelo. O sea, nosotros tenemos que empezar a también trabajar y politizar a nuestros compañeros en los lugares de trabajo, ¿se entiende? Alrededor, y definir entre todos el modelo alternativo y convencer a los trabajadores, porque de última, si no se convencen los trabajadores de que hay que cambiar, por más que hagamos lo que hagamos, los cambios no. Ahora, los trabajadores están buscando, no van a venir a buscarnos a nosotros tenemos que salir a buscarlos a ellos. O sea, y esto se demuestra en cada lugar. O sea, si nosotros si no hay un sector activo que opera por armar una lista de delegados, no pasan las cosas. Ahora, si lo hacemos, nos encontramos que hay cualquier cantidad de gente que está dispuesta a acompañarnos. Ahora, pero para eso hay que saber explicar muchas veces lo que opinamos. Para eso son un poquito estas ideas, charlar, ¿no es cierto?, y hacer este tipo de encuentros. ¿Está reglamentado o no está reglamentado? La insalubridad, ¿por qué trabajar tanta cantidad de horas? ¿Por qué trabajar 45? ¿Es legal trabajar 45? Todos, hasta los técnicos de rayo, en el convenio nuestro, en el 103. Y es legal. Y uno, ¿por qué no puede pelear cosas que no sean legales? Eso me parece que es un punto también importante a ver. Y que nosotros nos enfrentamos con que los propios compañeros vienen con esa expresión. La democracia sindical es otro punto también fundamental de este tema, que no a los compañeros mismos les cuesta creer que pueden definir las cosas globalmente y que pueden ser parte de eso. Incluso hay momentos en donde te piden que vos decías, bueno, ¿y vos cómo? ¿Ustedes qué dicen? Ustedes son los que saben y pueden decidir. O sea que hay muchos ejemplos de ese tipo de cosas. Igual que lo de que el que gana, gana todo. El dirigente bueno, ser dirigente es saber dirigir y saber justamente decidir por el conjunto, digamos, una concepción así. Esa concepción de paternalismo, bueno, necesitamos un dirigente que nos represente bien y que decida bien por nosotros. Hay un punto donde empalma mucho la burocracia, que es que el sálvese quien pueda. Entonces, en el sálvese quien pueda, captan gente para lograr tener los privilegios de no venir a laburar, porque total se salva quien pueda. Y el tema de la coordinación genuina también, digamos. No, nosotros tenemos que estar acá, esto es distinto que otro lugar. En establecimiento entero o por categorías o por sectores, digamos. No es lo mismo ¿Cuánto tienen los camilleros, por decir que es un sector que casi siempre es muy cerrado? Dice, los camilleros somos los camilleros y los demás que se vayan. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que nosotros para acá...
los enfermeros, por supuesto, pero digo, hay muchos. Entonces, nosotros no solo... hay que tener muy fuerte esto internalizado mucho, y por eso es muy importante, porque hay que dar una batalla con los propios trabajadores, porque hay un problema cultural también, de creer que el modelo sindical es así, y que fue siempre así, y que va a ser siempre así. Y la burocracia se encarga de decir, sí, los sindicatos son de Perón, y todos los que cantan cada vez que ganan. Y es un punto. Entonces, y nosotros tenemos ejemplo para decirle a la compañía, mira, ¿vos sabés por qué las facturas se llaman bola de fraile, cañoncito? Porque había anarquistas y lograron hasta imponer los nombres de la factura en su momento. Y eran recontra anti-iglesia, recontra... Los panaderos. Los panaderos. ¿Qué dije yo? No, sí. Panaderos. Y es un ejemplo concreto de cosas que nos quedaron acá, de la denominación de las propias facturas. Entonces, ¿cómo en realidad no fue siempre así? No es que siempre existió el peronismo, no es que siempre estuvo este modelo sindical, y por eso mismo hay mucha posibilidad de hacer uno distinto. Y que eso es una pelea que hay que dar día a día y que es muy difícil. Entonces, nosotros nos pasó, y yo por esto le digo, es una pelea compleja. En el italiano, que viene de hace bastantes años de desarrollo, todo este proceso de tratar de decidir entre todos y avanzar más, yo creo que hasta que el otro día lo conté, no sé en qué momento, a mí me parece que hasta el conflicto del turno noche que tuvimos este año, la gente no internalizó que nosotros íbamos a hacer lo que decía la mayoría de los trabajadores, y no lo que a nosotros nos parecía. Fue un proceso de mucho tiempo, porque siempre estaba la duda, más o menos se dice lo que dicen los delegados, van a hacer lo que dicen los delegados, qué sé yo, y en esa hubo una cosa distinta, y me parece que fue fundamental, porque ahí se hizo en carne, pueden llegar a estar en contra y terminan tomando lo que dice la mayoría y demás. Entonces me parece que es un punto muy difícil, que participen. Nosotros en otro momento también nos pasó, tratando de hacer asambleas rápido en algún lugar donde había participación menor, intentar llevar adelante, hacer una asamblea, pero todavía no venía mucha gente, no era representativa, no era de verdad que podía discutir. Nosotros tenemos un quilombazo en el hospital, ¿no? Las asambleas generales no son realmente democráticas, porque son de 600 personas, 700, la verdad que no pueden opinar cualquiera, se anima a opinar entre todo eso. Nosotros tendríamos a funcionar ahí por mandato para cada delegado, mandato de cada sector, pero bueno, es una pelea con los propios delegados, el cuerpo delegado, digamos. Nosotros un montón de veces tuvimos presiones en la propia interna para poder votar. Votemos acá en la interna, digamos, ¿no? Y que votaba el de la burocracia, que había sido votado por 4 personas y habían ganado el voto en blanco, pero no se había presentado nadie en contra, entonces había ganado. Entonces lo que creo es que también hay todo un tema de que nosotros tenemos que dar una pelea. Y en eso es fundamental entender, tratar de avanzar en esto. Nosotros hicimos hoy una actividad muy importante en el hospital. Movimos entre 35 y 40 personas en el propio hospital para hacer ahí una volanteada y qué sé yo. El desafío que nosotros tenemos es tratar de hacer una reunión donde expliquemos un modelo sindical a esos 30, 40 personas. Más que volantear de nuevo así y generar ese impacto. Es tratar de ganarlos para un modelo sindical, esos que se animaron a salir a volantear, a estar con nosotros. Porque esa es la base y el reaseguro de poder seguir avanzando, de ganar espacio donde podemos seguir avanzando. Es muy difícil si no. Me parece que eso es fundamental, ir avanzando en este tipo de cosas. Hay que discutir un montón. Nosotros ayer estuvimos en un sanatorio que nos llamaron, en una clínica de rehabilitación que nos llamaron para poder dar explicación ahí. Fuimos y contamos un poco nuestro proyecto. Empalmamos bastante con lo que nosotros decíamos en relación a lo salarial. El eje de lo salarial empalmaba perfecto. El eje de lo de la reducción horaria y qué sé yo, también perfecto. El tema de los dirigentes y cómo, esto que como decía Eduardo, cómo garantizamos nosotros no hacer lo mismo si ganamos, digamos, porque la expresión fue así. Está bien, ustedes ahora están acá, después cuando agarran la manija son todos iguales. Y nosotros dijimos, nosotros no creemos que sea un problema de voluntad y de que moral, digamos, nosotros tenemos una moral que nos permite estar fuera de todo riesgo y nada, ¿no? Lo que nosotros queremos garantizar son mecanismos de control para justamente que no. Entonces le explicamos lo que hacemos, lo que intentamos procesar en italiano, lo que nosotros queremos de la revocatoria de mandato para poder justamente que tengas que rendir cuentas constantemente de las cosas. Entonces, yo lo que creo es que hay un momento político en donde hay mucha apertura y nosotros tenemos que tratar de avanzar lo más posible. Avanzar lo más posible significa que esta discusión del modelo sindical y los 4 ejes que venimos discutiendo sea la posibilidad de ir metiéndolo lo más
lo más posible en todos los establecimientos que nos dé el cuerpo y demás. Pero tenemos que tener una orientación concreta, tratar de discutir esto a fondo. Estos 5 puntos están en el programa que votamos. En la parte de los principios están los 5 puntos de... Y yo creo que es un buen ejercicio, nosotros vayamos con el programa que ahora va a salir impreso, lindo y demás, ir a discutir eso con los compañeros. Tenemos que tratar de ir a discutir eso lo más posible con los compañeros. Es lo que va a garantizar que nosotros vayamos estableciendo un piso más fuerte para todo lo que se viene un montón de elecciones de comisión interna, tenemos 7 antes de fin de año, después de esta elección general. O sea, hay un proceso que no va a terminar ahora y que nosotros tenemos que tener en cuenta que vamos a ir estando mejor si nosotros ganamos para este modelo y para el clasismo, para que entiendan que sí, sabiendo que es una cosa muy difícil, porque es así, digamos, en el italiano yo a cada rato se lo digo al compañero, vos estás acá rompiendo las pelotas para que peleemos contra Macri, porque acá lo dirige Macri, Techini, los grupos económicos de Macri, y sin embargo lo votaste políticamente, para el que lo votó. Entonces, ¿qué es lo que...? Es completo. Vos por un lado lo querés debilitar y tratar que te explote menos, y por otro lado le das la suma de todo el poder público para que te haga mierda. Entonces, es una disociación grande y tenemos que tratar de avanzar lo más posible. Me parece que hay muchas condiciones. Y esto está demostrando que hay muchas condiciones.